ver lo que es correlación de Pearson, donde Hernández y colaboradores en 2018 nos menciona que este análisis estadístico se basa en poder ver la relación que hay entre dos o más variables, con el fin de evaluar la covariación que hay entre ellas. Es decir, que por medio de este análisis estadístico podemos ver el grado de coherencia y la intensidad con que dos variables o dos factores se relacionan entre sí. Una vez entendido esto, vamos a pasar a hacer el análisis. Nos encontramos en nuestra vista de variables, nos vamos a la pestaña de analizar, buscamos correlaciones, le damos en bivariadas y después seleccionamos nuestros factores. Recordamos que ahora ya no estamos trabajando con reactivos, ahora únicamente vamos a seleccionar los factores y vemos que en el coeficiente de correlación se encuentra señalado Pearson y abajo en la prueba de significación se encuentre bilateral, además de que en donde dice marcar las correlaciones significativas esté palomeada. Una vez que esté esto, le damos a aceptar y nos despliega una tabla en la cual se encuentran nuestros factores antes señalados, ¿no? Factor 1, factor 2, 3, 4, 5, 6 y lo mismo en la parte de arriba. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es ver la relación que hay entre el factor de arriba con los de abajo. Vemos que hay una línea divisoria con unos 1. Esto significa que, bueno, al correlacionar factor 1 con factor 1, pues bueno, no se podría, ¿no? Entonces, por eso hay dos maneras de leer la tabla, ya sea de abajo, de la mitad para abajo o de la mitad para arriba. Entonces, en este caso, pues la vamos a leer de la mitad para abajo, señalando que el factor 1 correlaciona primero con el factor 2, 3, 4, 5, 6, después el factor 2 con el 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y así sucesivamente. Va a haber correlaciones que pues bueno, ya son existentes, por eso se marca la línea divisoria. Y aquí vamos a ver 4 aspectos importantes. 1, el coeficiente de correlación. 2, la significatividad que tiene. 3, la dirección. Y 4, la cuantía. El primero lo vamos a ver reflejado en el coeficiente. Por ejemplo, cuando tenemos el factor 1 con el factor 2, tenemos que el correlación de Pearson es menos 0.066. Nuestro coeficiente sería ese, 0.066. La significatividad va a estar representada a través de los asteriscos. En este caso, el factor 1 con el factor 2, vemos que no tiene ningún asterisco, lo que nos señala que esa correlación no se presenta. Mientras que en otras, por ejemplo, en la 5, en la 1 con el factor 5, tenemos dos asteriscos. De esta forma vemos que esa correlación sí es significativa. Es decir, que pues, la relación que hay entre ellos sí afecta o sí se ve marcada. Mientras uno aumenta, el otro disminuye o ambos aumentan. Mientras que cuando vemos un solo asterisco, como es el caso del factor 3 con el factor 5, vemos que la relación está presente, sí hay una correlación entre ambos factores, pero esta pues no nos marca nada. Después vamos a ver la dirección en la que va, ya sea positiva o negativa. En este caso, en el factor 1 con el factor 2, vemos que tiene una dirección negativa. Aquí no importa si es negativa o positiva, ya que pues nos puede reflejar la misma importancia. Únicamente hay que ver si los dos se orientan hacia algo positivo, la firman, o entre pues uno cambia, el otro también, pero de forma negativa. Entonces, una vez señalado esto,
pasamos a lo que es la cuantía o la intensidad. Y pues bueno, ahí vamos a encontrar, dependiendo del coeficiente de Pearson, a qué tanta intensidad corresponde, si es baja, muy baja, si es alta, o también pues es el caso de que sea nula, ¿no? Aquí recordamos que puede comprender de 0 a 1 o de 0 a negativo. Como mencioné, pues no importa realmente si uno es positivo o negativo. Aquí lo que tenemos que ver es que se aproxime al 1. Entonces, bueno, una vez señalado esto, vamos a pasar a la primera forma en que se reportaron los resultados, donde, pues bueno, primero se identificaron cuáles eran las correlaciones significativas entre los factores, es decir, los que tienen dos asteriscos. En este caso es el factor 1 con el factor 5 y también el 6. En el factor 2 tenemos que es con el factor 3, el factor 4, el factor 5 y el factor 6. En el caso del factor 3 tenemos al 4 y al 6, porque el 5 solo tiene un asterisco. En el factor 4 únicamente con el factor 6 y el factor 5 con el factor 6. Entonces, de esta forma, al reportar los datos, únicamente mencionamos cuáles son las correlaciones significativas entre los factores que tenemos. Y hasta ahí queda. El siguiente paso es ya desglosarlo, es decir, analizar esas interacciones, esas correlaciones significativas, mencionar pues lo que mencionamos, ¿no? Cuál es su dirección, si es positiva o negativa, y la intensidad con que se ve esta relación. Y además ver cómo es que nosotros vemos o bueno, observamos que se está presentando este fenómeno en los participantes, ¿no? En este caso, en los científicos e investigadores. Es decir, que, pues bueno, si vemos que se muestra significativa la objetividad de la ciencia con Dios, guía y creador, vemos que, pues bueno, por un lado creen en la ciencia, pero también creen en que Dios pues es una guía, un creador, es omnipotente, y todo el peso que, pues bueno, en él recae, ¿no? Y en las personas. Entonces, vemos que aquí pues surge una contradicción de acuerdo pues con las creencias que un científico debería de tener, ¿no? Basándose pues en esa objetividad, ¿no? En eso que caracteriza a la ciencia para obtener conocimiento científico comprobable. Entonces, pues bueno, al momento de que ambas correlacionan positivamente, tenemos que explicar cómo es que, por qué creemos que estas están presentes en un mismo científico. Por un lado, pues bueno, puede atribuir que la objetividad es necesaria justamente para obtener conocimiento comprobable, pero también pues vemos que por el lado de Dios la religión inculca o favorece el comportamiento de las personas, los ayuda a enfrentarse mejor a sus problemas y pues bueno, también reconoce esta parte. Entonces, por eso es lo que vamos a ir haciendo, con todas las correlaciones significativas, ir explicando cómo es que ambas interactúan y se pueden ver presentes en un mismo sujeto. Y pues bueno, eso sería todo, con eso concluimos el análisis de correlación de Pearson.